Antes de iniciar, yo creo que necesitaríamos agradecer a Dios por la bendición de estar en un país donde tenemos libertad de reunirnos, donde tú y yo hoy tenemos el gran privilegio de tener una patria que por el momento nos brinda esa oportunidad. Y depende de nosotros que así continúe. Así que si alguno de ustedes desea elevar una oración, venga por favor, y con mucho gusto. Alguien de ustedes que ore así con voz potente. Amén. Alguien que desee orar por nuestra patria, mujer, hombre, adelante. Porque mientras tú y yo estemos aquí, tenemos necesidad de legarles a nuestros hijos una mejor calidad de patria. No podemos permanecer indiferentes. No me digan que yo lo voy a hacer. Mira, aquí está este. Gracias, Adrián. Si nos dan micro, gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por nuestro país. Sí, Señor. Gracias por habernos permitido vivir en esta patria, Señor, nacer aquí, Señor, crecer y disfrutar de lo que ofrece nuestra cultura, lo que ofrece nuestro país. Padre, gracias. Gracias a la libertad que otros, Señor, pues lucharon por ella, Señor, Sí, y la Señor. tenemos el día de hoy, Señor. Gracias por México, Señor. Oramos Sí, por cada uno de nuestros gobernantes para que tú les des la sabiduría, la gracia para poder dirigir, Señor. Sí, Señor. Perdónanos, Dios, por nuestros pecados como nación. Perdónanos por lo Amén. que hemos hecho, Así Señor. es. Te pedimos que nos perdones y que extiendas tu mano de misericordia sobre nuestra nación, Señor. Sí, mi Dios. Padre, glorifícate en medio de nosotros, glorifícate en medio de tu iglesia, que tu iglesia se levante como lo que es, Señor, la sal y la luz, Dios. Levanta a tu iglesia en esta nación, Señor, que tu iglesia sea la que levante la voz, Dios, para decir que tú eres, Señor, y que tú eres el que puede traer la libertad Amén. eterna, Señor, Sí, Señor. y la vida eterna, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos a ti y te exaltamos, Señor. Amén. Amén, gracias. ¡Y viva México! ¡Eso! ¡Viva México! Amén. Aleluya. Esa es la voz que se debe hacer potente, con gozo, con alegría. De verdad. Ser mexicano, otros quieren ser. ¿Y tú y yo qué somos mexicanos? Como otros quieren cantar ranchero. Si no eres mexicano, no puedes cantar ranchero. La verdad, hay unos que, gracias por quieren intentar cantar ranchero, pero eso solo cuando tienes, como dicen los antiguos, la enjundia para poderlo cantar, para poderlo experimentar, trasladar. Ese sentimiento no se adquiere, ese se nace con él. Es con aquel que puedes compartirlo. Bien, solo un breve instante para hablarte de nuestra patria maravillosa. Que el Señor nos ayude a orar, a continuar, para hacer un legado a otros. Y ese legado no puede estar ausente sin una familia. El país refleja el valor, la ubicación y la preponderancia que una familia tiene. Una nación sin una solidez familiar es una nación endeble, vulnerable, con una gran cantidad de propuestas, pero finalmente desvaneciéndose a lo largo de los siglos. Todos los imperios de la historia son una viva evidencia, un reflejo permanente que cuando olvidaron la esencia natural de la sociedad, el cimiento establecido por Dios de la familia, pudieron lograr muchísimos alcances esos imperios, pero fueron socavándose hasta desplomarse y hoy solo permanecieron en la historia. La familia es el regalo más grande que la humanidad pudo recibir de parte de Dios. No es instituida la familia por cuestiones culturales, por ubicación geográfica o por los años. La familia es la institución establecida para consolidar, fortalecer y proveerle a una sociedad de un cimiento sólido que le permitiría alcanzar grandes alturas. Y nosotros, la iglesia, somos llamados a ser familias sólidas, familias firmes, familias establecidas bajo los parámetros del manual que Dios nos ha legado, que es su palabra.
Y ahí es donde tú y yo vamos a encontrar que por encima de cualquier constitución de cualquier país, los principios bíblicos son aquellos que definen tiempo, espacio y eternidad. El manual del creyente siempre nos va a brindar un camino donde habrá ciertamente problemas y adversidades, pero nos asegura un resultado poderoso. ¿Qué diferencia? La familia es algo por lo que tú y yo necesitamos luchar. La familia no puede permanecer simplemente como parte de algo. La familia es un lazo indivisible a lo largo de la vida. Podemos estar o no estar de acuerdo como familia. Podemos tener asperezas, pero esas se van limando día con día, porque lo que nos une es superior a lo que nos divide. Y esa debe ser la esencia de la familia. Es la unidad. Y en esa unidad como familia hay diversidad de caracteres, diversidad de condiciones y posturas. Pero la familia es por lo que tú y yo necesitamos luchar, vivir y predicar. La familia. Y tristemente en estos días en la Unión Americana un hombre llamado Charlie Kirk, espero que tú leas algo de su vida, a los 31 años de edad, un hombre que empezó a los 18 años una carrera para fomentar, proclamar y predicar el evangelio. Un hombre que decidió sumarse a las filas del evangelio y ser él un protagonista para hablar en las universidades, para transmitir el evangelio a los jóvenes, para llevarles a las universidades los principios bíblicos que estaban atentando las universidades para estar enseñando ateísmo y un sinnúmero de condiciones. Este hombre, su lucha y su mensaje principal fue la Biblia. Su mensaje primordial fue la familia. Escucha bien, la familia, para que tengas, no como los comentaristas que tenemos aquí en México, la mayoría diciendo lo que no conocen. Yo espero que tomes unos minutos y escribas y te pones allá a buscar Charlie Kirk. Un hombre con un alto grado de compromiso con su familia y predicando para que los jóvenes no se unieran, se casaran. Él predicaba en las universidades: cásate, eres infeliz por no casarte, eres infeliz porque no tienes hijos. Y siempre el debate donde él estaba fue abierto y en una enorme cantidad de posturas, pero él siempre manifestó: la Biblia dice. Fíjate bien, la Biblia dice. Y tristemente, un joven aparentemente, y quizás alguien más, inconforme, le quitó la vida. A los 31 años de edad, 2 pequeños, pero una esposa creyente, sólida, firme, que experimentó obviamente el dolor de la tragedia. Pero hace 2 días acaba de hacer una declaración. Primero citó Romanos 8:28. Y sabemos, dice ella, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, aunque no lo alcance a entender, dijo ella, aunque no lo alcance a palpar, sé que Dios tiene un propósito para esto. Y sin lugar a dudas, muchos estuvimos orando por la fortaleza, por la paz, para ella y sus pequeños, para su entorno. Solo con esto quiero ingresar al tema para decirte que la familia siempre será el blanco de las mayorías para tratar de destruirla. Pero acabo de escuchar de ella, Erika se llama. Si pensaban que esto había terminado, ella va a tomar el lugar de su esposo para continuar haciendo la obra de predicar el evangelio en universidades, en seguir compartiendo que la familia es el valor esencial que tiene una sociedad. Yo espero que tú y yo nos unamos para orar para que Dios levante, así como levantó a Charlie Kirk, su esposa,
que con todo el dolor y con toda la agonía, lo que tú y yo sabemos, que la adversidad delante de Dios se vuelve una oportunidad. Escucha bien. En la adversidad, Dios permite oportunidad. Y hoy ella se levantará para seguir compartiendo. Y no van a cancelar ninguna de las fechas que tenían programadas. Ella va a tomar el lugar de su esposo. Gracias, Dios. Porque a pesar de y en contra de, necesitamos seguir diciendo, Dios es fiel. Y el valor de la familia no puede ser retirado por la oposición. La familia siempre será el principio que Dios colocó para dar continuidad hasta el día en que el Señor regrese. Y ese día puede estar muy cerca. La pregunta es, ¿estás tú seguro que cuando Él venga te irás con Él? No por asistir a la iglesia, no por cantar, no por realizar una labor en la iglesia, estamos del otro lado, no. Este evento de Charlie, muy doloroso, solamente nos volvió a tocar la puerta para decir que cruzar la línea de entre la vida y la eternidad es en un instante. El día y la hora no lo sabemos. La pregunta es, ¿estaremos seguros que si ese momento llegara hoy, estaremos con el Señor? No es por lo que hacemos, no es por lo que tú y yo participemos. Nuestra salvación es por gracia y se recibe por la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo que tú y yo necesitamos. El día y la hora no lo sabemos. Algunos ya tenemos un poco más de 25 años. Un poco más. Y gracias a Dios por esos años, pero eso no nos exime que en cualquier momento pueda uno ser llamado. No hay edad, no hay tiempo, no hay circunstancia. El punto es, este evento colocó una gran verdad. No importa si sirves o no sirves en el ministerio al Señor. No importa la edad. El punto es que ese día va a llegar. ¿Y estaremos preparados para cuando llegue ese momento de la partida? ¿Tu relación con el Señor es una realidad o es simplemente algo religioso? ¿Es tu vida una evidencia de ese poder transformador de Dios o seguimos en la misma condición? Charlie Kirk estaba comprometido con Dios y pagó el precio. Qué tremendo. El Señor nos ayude a tomar compromisos sólidos por nuestros principios y convicciones y no mantenerlos ni comprometerlos. La familia es lo establecido por Dios. Un hombre y una mujer. Esa es la familia que Dios nos ha llamado a defender. No hay otro modelo que pueda suplantar lo que Dios nos ha dado. Así que abre tu Biblia entonces en el Salmo 127, versos 3 al 5, por favor. Uy, yo ya estoy en otra cita, permíteme regresarme. Yo ando volando hasta Efesios. Salmo 127, cuando lo encuentres, por favor, acompáñame, si te pones de pie, por favor. Y permíteme leer 3 versos y de esa manera continuaremos. Una familia inicia ¿dónde? En el matrimonio. Dios es la fuente, el dador de la vida. Y debemos reconocer que en algunas ocasiones un matrimonio no podrá tener hijos. No podemos negar esa posibilidad o ese hecho. Otros sí podrán tener, gracias Dios. Pero muchos que no tienen hijos pueden tener hijos espirituales y en abundancia. ¿Sí? Permíteme leer estos versos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cuándo? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Toma tu lugar, por favor. La semana pasada inicié tomando este tema de la familia porque ante tantas condiciones de nuestro entorno social, pocas veces tocamos el tema fundamental de principios, de valores que deben regir nuestra vida. Porque en la Biblia tenemos una infinidad de temas, de aspectos que están inmersos para poder caminar día con día y hacer frente a las circunstancias. Pero existen aspectos fundamentales, ineludibles y aún que no son negociables ni intercambiables. Y un punto focal en la vida de todo cristiano como de cualquier sociedad debe ser la familia. La familia no se compone simplemente por un deseo, una inclinación, una propuesta o aún legitimizar constitucionalmente ciertos aspectos. La familia fue la propuesta de Dios para continuar nosotros viviendo de tal manera que la trascendencia y nuestros legado de herencia se conviertan en familias con un alto grado de efectividad, no exentas de problemas. No hay matrimonio ni familia sin problemas. Bueno, nomás en mi casa. Siempre eso lo menciono, porque nadie dice nada nunca, nadie, no hay problema. No hay matrimonio perfecto ni familia perfecta. Eso te hace entonces darte cuenta que necesitamos más de Dios, porque cuando eres autosuficiente cerraste la puerta. Esa es la gran verdad. Entonces, si tú y yo vamos a ser parte de una familia o formar una familia, necesitamos iniciar, y la semana pasada comenté que una familia inicia en un matrimonio. Y un matrimonio es la elección de encontrar a la persona idónea, no la que me guste únicamente, sino aquella persona que reúne características que me van a permitir mantener una estabilidad, una trascendencia, una efectividad con la que anhelo, deseo y espero llegar a alcanzar. Porque el final de cada matrimonio debe ser hasta que alguno de los dos diga, nos vemos con el Señor. ¿Ah? Porque hoy parece ser que es más importante el evento de la boda que la relación. Tenemos que entender que el matrimonio no es la propuesta del mundo. El matrimonio es la decisión de dos personas, es decir, de un hombre y una mujer que encontraron a su pareja con la cual van a compartir y van a empezar una aventura de un tiempo desconocido. Escúchenme bien, porque cómo han romantizado el matrimonio. Y cuesta trabajo desligarlos de sus posturas. Un matrimonio es el principio de una aventura hacia un mañana desconocido. Escúchame bien. Un matrimonio es una aventura, es el inicio para un futuro desconocido, en el cual vas a encontrar infinidad de condiciones que precisamente dos aspectos fundamentales para iniciar tu matrimonio: la verdad y el amor. Fíjate bien, es un binomio del cual no puedes o no deberíamos desligarnos: la verdad y el amor. Estos dos aspectos son fundamentales entonces para continuar en ese desconocido mañana. Al principio todo parece luz, todo parece hermoso, pero vienen los días nublados, vienen los días de tormentas, vienen los tiempos de escasez, vienen los tiempos de prueba, y es donde vamos a descubrir aquello que no conocíamos de la otra persona. Es donde va entonces a aflorar lo que verdaderamente es. Por eso menciono, un matrimonio sólido no puede perderse, porque cuando la verdad es la esencia, se va a poder hablar con la verdad en amor y se va a poder decir las cosas que se sienten, se experimentan. La verdad relacional que supera la emocional. Por eso digo, ¿cómo han romantizado el matrimonio? Y ese es el gran problema que tenemos en la mayoría de jóvenes.
Piensan que casarse es para ser felices. Permíteme agregar este aspecto. Nadie se casa para ser feliz, porque si así fuera no hubiera tantos divorcios. ¿Estamos bien? Me voy a casar para ser feliz a quien amo, a quien respeto, pero la verdad es el fundamento esencial. Porque hay momentos en que uno dice no, no quiero, no me gusta, no puedo, no estoy de humor, ¿verdad? Un matrimonio sólido puede producir familias sólidas. Y es en el tema que necesito tocar, porque si no, no nos vamos. Estábamos tocando algo acerca de que el manual del procedimiento, que es la Biblia, nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y cuando alteramos el contenido del manual, estamos atentando contra nuestra propia estabilidad. Cuando alteramos el contenido del manual, atentamos contra nuestra propia estabilidad. Porque empezamos a colocar la postura que Hollywood por lo general dicta cómo debe ser una relación en el matrimonio. Por eso digo que romantizan demasiado el matrimonio. Canciones, tu entorno social, cultural influye para saber qué acciones puedo implementar para que mi matrimonio sea así, como el catálogo, una palomita, otra y otra. ¿No? Eso no es el matrimonio. El matrimonio es cuando ambos salen y dicen, bueno, por eso digo, nomás en mi vida. Bueno, hay uno que otro atrás sabe de lo que estoy hablando. Pero finalmente, si alteramos el contenido del manual, estoy atentando contra la estabilidad que espero tener por el resto de mis días. No exento de alguna dificultad, reitero, pero el manual paso a paso va definiendo qué hacer, cómo hacer, de qué manera, cuál es el rol que tenemos dentro del matrimonio uno y otro. Y cuando llega el primer bebé, cambia radicalmente todas las cosas. Cambia radicalmente. Y es precisamente donde necesitamos aprender que en el manual del fabricante define cuál es el rol de cada uno de ellos dentro del matrimonio. Si no atentamos contra este orden, nos va a ir bien. Si lo alteramos, tenlo por seguro que el día de mañana vas a llorar. Tenlo por seguro. Eso es tu elección, tu decisión, pero tus decisiones tienen consecuencias. Eso no lo podemos negar. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo obtener familias sólidas? Es la gran interrogante. Hablábamos de cómo un matrimonio, hoy es cómo tener familias sólidas. ¿Cómo lograr alcanzar ese punto? Pero en ocasiones nos enfocamos tanto en buscar cómo tener la familia perfecta, cómo llegar a aspectos de esa naturaleza, y olvidamos dónde fallamos. Olvidamos dónde fallamos. Y cuando omitimos ese aspecto, cruzamos una línea donde establecemos un nuevo parámetro inexistente, sustentado en el aire, en la arena. ¿Y cómo lograr entender dónde fallamos? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Acompáñame, por favor, a esta lectura que tenemos aquí. Efesios 5:33, por favor. Habíamos leído hace poco acerca de cómo debemos tener la relación en la familia. Y permíteme, esto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso es la explicación para alentar a los creyentes a no desanimarse, a no perder de vista que hay un futuro mejor. La iglesia estaba atravesando tiempos difíciles porque su entorno sociocultural histórico
representaba ser una ciudad cosmopolita con una gran cantidad de ideas, de posturas. Y en ese ámbito grecorromano prácticamente todo era válido, mas no lo que la Biblia enseñaba. Así que Pablo está escribiendo lo siguiente y dice: por lo demás, eso me gusta. Yo creo que cuando tú y yo aprendemos a leer, y espero que en la escuela nos sigan enseñando correctamente, ¿qué es por lo demás? Lo que quedó atrás, este es el resultado. Fíjate bien, Pablo en este pequeño verso va a colocar una declaración enorme de cómo debe ser la relación. Dice: cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es precisamente uno de los aspectos donde fallamos como familia. Cuando perdemos esta escritura, cuando alteramos el orden, somos llamados a vivir de acuerdo a un código de vida muy distinto al que el mundo vive. Dios no nos pide hacer más de lo que Él ya nos dio. Sería injusto Dios si nos pidiera algo que no tuviéramos ya previamente ese material dentro de nosotros para hacerlo. Dios no nos pide lo imposible, nos pide lo que es posible, porque esa nueva naturaleza que tú y yo tenemos es capaz de responder a eso y a mucho más. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la familia, o por qué fallamos en la familia, es porque alteramos este orden. ¿Por qué mencionar primero al hombre? Es la pregunta. Una, como dice Adrián, es la cabeza, quien Dios ha colocado como responsable, pero también a veces porque somos muy cabezones. Aparte de todo, ¿no? Pero finalmente Pablo toca dos ámbitos del hombre y la mujer, pero ambos convergen en los dos mismos. Es decir, el hombre debe mostrar una acción, una actitud continua, donde el amor debe ser una verdad innegable. Escucha bien otra vez la palabra verdad. Mi amor, te amo, y por atrás: ¿ah? Oye, mi amor, ¿puedes hacer esto? Y claro que sí, mi amor. Esa es mentira, ¿no? Pero vamos al punto, ¿no? Hasta donde quiero llevarte. La atmósfera del hogar es la esencia fundamental para forjar una familia. La atmósfera del hogar es la esencia para forjar una buena familia. Pero si en la relación matrimonial no tenemos una definición de nuestro rol, de nuestras acciones, esa atmósfera contamina. Mira, es tan sencillo hablando de la atmósfera. Cuando tienes una casa que no se abre en mucho tiempo y decides ir y abrir, esa atmósfera que antes fue habitada era una atmósfera grata, una atmósfera donde propiciaba el buen ambiente, donde se deseaba vivir. Pero después de abandonar esa casa, llegas y la abres, se convierte en una atmósfera crítica, contaminante, nociva, enferma. Y esto es precisamente una relación basada en apariencias, va a generar esa atmósfera. Y es que el mundo nos está trayendo mucho con vivir de apariencias. Tenemos graves problemas. Tú y yo probablemente no nos damos cuenta que somos influidos por las condiciones del entorno y caminamos en ellas. Pero debe haber una conciencia que nos despierte como hoy para decirnos: tenemos que ser genuinos, reales. Y en el hogar esa atmósfera no se crea simplemente por colocar internet y darle con inteligencia artificial una ambientación. La atmósfera que hablamos es esa relación que se genera entre ambos en un desarrollo a lo largo de los años, que va
propiciando las condiciones apropiadas para que los hijos puedan crecer en un ambiente de amor, de seguridad, de estabilidad, donde se pueden desarrollar, pero deben tener buenos modelos que son el papá y la mamá. Los modelos correctos, como dice la palabra, porque entonces no tendremos una atmósfera propicia para el desarrollo. Dice: el hombre ame a su esposa. ¿Cómo? Como a sí mismo. Esta mañana te viste en el espejo y ¿qué dijiste? Ay, qué guapo soy. ¿O qué dijiste cuando te viste en el espejo y cuando te estabas rasurando? Digo, porque a veces hay unos maridos que no se arreglan, perdón, necesito decirle. A veces veo a los hombres muy diferente a la esposa. Y tu esposa te va a decir: te ves muy bien, y por dentro ahí. O sea, esto es lo que estamos hablando. Todo lo que se pierde es el resultado de no decir la verdad. Y prefiero decirte en amor la verdad a que lo escuches afuera y sea demasiado tarde. Ves a la esposa muy arreglada y los hombres: ahí es mi día de descanso, barbones, greñudos, todo por ningún lado. Y no se bañan. Como a ti mismo, báñate en la mañana, báñate en la noche. Usa calcetines cuando traigas tenis. O sea, tú ya te acostumbraste a tu aroma, pero no significa que la esposa se va a acostumbrar a tu aroma. Mira, te puedo decir algo. A veces mi esposa me dice: es que huele a ti esto. ¿Cómo que huele a mí? Bueno, los que están casados de tiempo ya saben de qué estamos hablando. Y yo le digo: pero yo no tengo ni la más mínima idea. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos hablando. Que a veces como hombres perdemos de vista la claridad. Amarse a sí mismo es como cada día tu apariencia. Nuestra apariencia es lo que está dentro de nosotros. Reflejamos lo interno. Recuerden, la apariencia solo puede ser una fachada, pero lo que somos es lo que reflejamos. Es lo que reflejamos. Dice la Biblia entonces: varones, amen a su esposa. Pero también pudiéramos darle la vuelta a la tortilla, como decíamos en la escuela. Y cuando la esposa no se arregla, ¿qué? Como: ya lo atrapé, ya no hay problema. Ya está aquí. ¿No? Tenemos que entender que estos dos ámbitos son los fundamentales en nuestra vida. Amarse a sí mismo es mostrarle a la esposa ese amor. Pero a veces ya ni el romanticismo tenemos. Ya no. O a veces se pasan de románticos y dices: no puede ser. No romantices el romanticismo. Ser genuino, ¿va? Amarse a sí mismo. Entonces eso le da a la esposa certeza, seguridad, fortaleza. Le brinda a la esposa la capacidad de decir: todo lo hace por mí, para mí, vamos adelante. Pero dice otra palabra que aplica para ambos, pero en este primer lugar dice: respeto. La esposa respete a su marido. Y el respeto es algo que se obtiene, se genera por la entrega, por la vida que tú das. El respeto, eso se va adquiriendo. Es un resultado, no es una imposición. Pero ese resultado implica donde no exalto al marido como así. Ayer estaba leyendo un comentario de un escritor bíblico sobre este tema. Y le digo a mi esposa: yo no comparto esto, ¿tú crees esto? No. Dice: es que tiene que poner al esposo en un pedestal. No, pero hay algunas que sí lo hacen. No, el hombre es el hombre.
Y le digo a mi esposa, ¿tú estarías colocándome en un pedestal? Nunca en la vida. El respeto es darle el valor, la realidad que tiene, merece. Es aquilatar su vida, sus acciones. Es compaginar y decir, estamos en el orden, vamos correctamente. Pero también es respetar sus decisiones. Fíjate bien, respetar sus decisiones. No cuestionarlas todo el tiempo. Se supone que te casaste con un hombre que tú creías que era sabio, entendido, capaz, responsable, ¿o no? Bueno, conmigo. Si es continua esa condición, como dice la Biblia, ay, es una gotera, es una molestia continua. El respeto es algo que se genera sin decir nada. Tan sencillo. La esposa honra al marido y cuando escucha un comentario incorrecto no se suma, se sustrae o lo defiende. ¿Te das cuenta? Esa atmósfera, si la propiciamos, va a ser de valiosa ayuda para formar una familia sólida. Pero a veces las mamás o el papá se vuelve en el confidente de sus hijos y se vuelven enemigos del cónyuge, de la mamá o del papá. Tu papá me hizo y tu papá. Y se arma la grande, ¿no? El día que los jóvenes tengan ya, no sé, el día que ustedes tengan ya hijos de 20, 30 años, van a comprender muchas cosas de las que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque es necesario advertirlas. Porque pasamos un sinnúmero de condiciones en el matrimonio. Y una familia se construye en un proceso de tiempo. No es un evento. No es llegó el hijo y ya es familia. Permíteme, es solamente el nombre. Viene la trascendencia, el desarrollo, la formación, el tiempo invertido, las conductas alternadas, una transformación dentro de nosotros. Por eso este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ambos amarnos y respetarnos. Ambos. El respeto no significa decir siempre sí, 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 sí. Puedo tener mi respeto por mi esposa y decirle, en esto no estamos de acuerdo. En esto no podemos lograrlo. Eso no lo podemos hacer. Eso no es posible. O mi esposa me ha dicho a mí, en eso yo no estoy de acuerdo, en esto no podemos hacerlo. Hay un respeto, pero hay una verdad en la que tenemos necesidad de compartir. ¿Por qué algunos matrimonios se prolongan por tantos años o llegan al final de la meta? Porque aprendieron cómo compartir, cómo convivir y aprendieron a decir la verdad en amor a pesar de no estar de acuerdo. Lo que sustentaba era ese amor. Y aquí es donde vamos. El matrimonio nos va a llevar a momentos muy importantes. Por ejemplo, a veces generamos una atmósfera de competencia dentro del hogar. Es que yo sé más que tú. Mi salario es superior al tuyo. Yo tengo el mismo derecho de opinar, decir, hablar, porque yo formo parte de la economía que sustenta este lugar. Esa es una problemática que veo continuamente. Por eso estoy mencionándote que necesitamos colocar una atmósfera propicia, porque en ocasiones hay una competencia entre ambos. Y gracias a Dios algunos superamos cualquier tipo de esos eventos, pero hay algo que quiero sobresalir, necesito ser quien llame la atención, necesito ser a quien le busquen. ¿Te das cuenta? No. Por eso el respeto es tan importante. No podemos anhelar tener una familia firme, sólida y estable si no colocamos esa atmósfera precisa y donde tengamos la oportunidad de nosotros ir superando nuestros ámbitos críticos. A veces el marido es tan trabajador y no hay un complemento que aporte, ayude, sustente, aliente.
Llegaste a las 5 de la mañana del trabajo, te voy a preparar un chocolate, a dormir, duerme. O sea, ir adelante apoyando. Hay tantas cosas que podemos hacer para propiciar, no como los que siempre prenden algo, ponen una luz, no. El hogar no es lo estético. El hogar, la familia es lo relacional, lo trascendente, lo que deja huella, lo que hace posible una mayor intimidad y comunión. Propiciar una atmósfera en la familia no es nada fácil. Si tú colocaras la labor de los padres en relación con una profesión externa, yo te diría que ser papás es de lo más difícil que puede ser en la vida. No es nada fácil, pero no es nada imposible. Gracias, Dios. Wow. Mencioné hace días acerca de la estructura de una nación, la estructura que requiere solidez de una familia, de una iglesia. Y si nosotros no nos apropiamos de estas verdades que están disponibles, que podemos tú y yo realizar, estaremos impidiendo a nuestros hijos tener una familia firme, sólida, un buen modelo de familia, una familia que conoce a dónde va y sabe cómo hacerlo, una familia que construye y no destruye, una familia que aspira a crecer, a expandirse, una familia que decide vivir por principios, por convicciones que emanan de las verdades eternas que tenemos aquí. Pero cuando la ausencia de la palabra de Dios está lejos de un matrimonio o lejos de una familia, es muy difícil enfrentar la vida. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué sucede? Un minuto, si tengo, gracias, para concluir este punto. Cuando no propiciamos una atmósfera apropiada para una familia, ¿sabes qué está sucediendo? Una desintegración total. Hoy vivimos con mayor cantidad de familias desintegradas, disfuncionales, como resultado de no tener en ocasiones recursos, elementos de cómo enfrentar la vida. Tú y yo tenemos el privilegio de conocer la verdad y compartirla a otros, de llevarles un mensaje de esperanza, de aliento. La separación no es la solución, es la búsqueda de la libertad para llegar a continuar, dar esa acción hasta el final de los días. Habrá momentos en que es inevitable, pero al final podemos decir, sin una estructura sólida, estamos propensos a una desintegración. Lo único que puede brindarnos solidez es la palabra de Dios y nuestra adherencia, nuestra obediencia a esa palabra. Algunos, cuando voy a su casa, que es raro cuando voy, pero cuando voy a visitar a alguien por alguna cosa, que están enfermos o que estás en alguna, llegas y encuentras, tienen la Biblia abierta allí, o en su recámara abierta. Wow. La Biblia no es un amuleto, no es un centro de atracción de energía o proveedor de energía. La Biblia no fue legada para tenerla como un adorno o como una fuerza poderosa que cubra tu hogar. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios para nosotros, y nuestra obediencia y fe a esa palabra hará posible lo que Dios dice que hará. Si deseamos una familia sólida, necesitamos reconocer dónde están nuestras fisuras, dónde están nuestras carencias, dónde hemos fallado, dónde estamos faltando, porque si podemos corregir, hay tiempo para hacerlo. Y si lo podemos hacer, Dios, tenlo por seguro que te respaldará, porque la voluntad de Dios es que un matrimonio continúe para siempre. Es muy difícil
mencioné que hay casos en que se tiene que llegar. Pero vamos haciendo lo que nos compete. Lo que a mí me compete lo voy a hacer. Lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Y de esta manera, esperando en Dios que todo funcione. El tiempo ya no me permitió continuar, pero sí podemos cerrar hoy con esto adelante. Yo voy a determinar la familia que quiero tener. Yo, en cuanto depende de mí, voy a escribir la historia de mi familia. Mi familia es la revelación de qué hice y qué dejé de hacer. Mi futuro determinará qué tipo de familia construí, en dónde cimenté mis bases, en dónde accioné y qué hice. Porque el día de mañana, cuando tus hijos crezcan, van a decir lo que no te imaginas. Y solo inicia teniendo un buen matrimonio. Un matrimonio que paga el precio, que decide ir adelante. Advertir donde no estamos bien parados y corregir aquello que necesita enderezarse y delante de Dios caminar. No es nada fácil lo que te estoy diciendo, pero se requiere pagar un precio. Y el precio lo vale, lo vale. Así que Dios no nos pide algo como este hombre, Charlie Kirk, que dio su vida por eso. Pero nuestros hijos nos van a pedir eso, ser ejemplos, no perfectos, ser reales, ser íntegros, ser honestos, ser transparentes, pero ser responsables, ser fieles. No solo ser, mencioné, los proveedores, porque no es la provisión únicamente, es el tiempo de inversión, de comunión con los hijos. Que el día de mañana dices, oye, ¿cuándo saliste de sexto? ¿Cuándo entraste a la prepa? Porque perdimos. Y lo que necesitamos es invertir. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? ¿Qué temas? Me gustan, pero son muy demandantes. Muy demandantes. Y yo espero que si tú vas a buscar casarte, esperes a la persona, no voy a decir perfecta, pero sí a la persona idónea. Descubre quién es. Que tus sentimientos no lo determinen. Porque nuestros sentimientos son volubles. Suben y bajan. Pero en un análisis objetivo, claro, transparente. Y aún, ¿por qué no? Si tienes la capacidad de decirle a tu mamá, a tu papá, ¿qué te parece? ¿Qué ves que yo no veo? Y yo te diría, como a mis hijas y como a cualquier otra persona y amigos míos, les dije en su momento, la verdad. La verdad. Y hubo momentos en que les dije, no es para ti. Olvídate de esa persona. Olvídate. Pero lo quiero o la quiero, olvídate. Si tú me pides mi consejo, esto es lo que yo veo. Que tú no lo ves es distinto, pero eso es algo que necesitamos desarrollar. Así que si alguien se acerca contigo y te pide tu opinión, entonces es valiosa. Sé honesto o sé honesta, sé transparente y di la verdad, porque puede depender mucho su futuro en base a lo que puede escuchar. ¿Estamos bien? No estoy enojado. Simplemente el tema lo requiere. Lo requiere. Nos hemos equivocado tantos años y por generaciones que necesitamos corregirlo. Y tú y yo somos responsables de nuestro mañana. Vamos a hablar con Dios, ¿quieres? Yo no puedo orar por ti. Yo he estado orando en lo individual por aquello que me compete, pero entiendo que en ocasiones nos cuesta trabajo salir de esa zona, salir de ese medio, porque hasta el momento nos encontramos
estables. Señor, tú nos legaste la familia y agradecemos por habernos permitido crecer en una familia, Señor, por obtener evidencias que aún sin conocerte la familia funciona en la medida de la aceptación de esos roles que tú has determinado para cada uno, Señor. Y tuvimos padres que nos aman, nos amaron y nos brindaron los mejores ejemplos, aunque no fueron los mejores o más perfectos, pero nos mostraron responsabilidad, entrega, disposición. Y hoy, Señor, nos damos cuenta que llegamos a formar una familia y necesitamos primero disipar todas las sombras que en el matrimonio no se han disipado. Yo sé que tú eres la fuente que abre y bendice para tener hijos, pero también son momentos para ir disipando todas las cosas. Señor, ayúdanos. La iglesia necesita matrimonios sólidos, familias estables, firmes. Este país necesita de familias con un alto grado de compromiso para cambiar la estabilidad, la estructura que esta nación requiere, Señor. Ayúdanos a llegar a la meta.